Hola amigos de la comunidad de Charopena y Castola. A través de este vídeo quiero inaugurar hoy este nuevo canal de comunicación con vosotros. ¿Por qué se pone en marcha esto? Os digo, antes de ayer, de repente, cuando acabé ya más o menos toda la jornada de trabajo, me voy, cojo el ordenador, empiezo a mirar los emails que tenía y me encuentro que tengo más de 100 emails pendientes a responder. Y entonces, claro, se te cae el alma a los pies. ¿Por qué? Claro, de repente veo que muchos de los emails son emails vuestros, de vuestras familias, de las familias, que muchos me planteéis preguntas, dudas, sugerencias sobre el protocolo que os enviamos, cómo va a ser, y claro, la verdad es que me gustaría responder personalmente a todos, pero es que me es materialmente imposible poder responder a todos. Por eso he decidido poner en marcha este canal, que como mínimo será semanal, y si es necesario habrá más, en las cuales voy a tratar de responder a las cuestiones que me planteáis, porque varias de las cuestiones que planteáis son de interés general, no son solamente de uno, sino de todos, entonces voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda, ¿vale? Uno de los temas que me planteáis, que me han planteado varias familias es, bueno, oye, el protocolo está muy bien, pero ¿se va a mantener la distancia de 1,5 metros o no? Entonces, bueno, vamos a ver. La distancia en 1,5 metros siempre es una cosa un poco relativa. No es lo mismo 1,5 metros en una guela Audi grande o en una guela pequeña. No es lo mismo entre chiquis que entre Aundis, etcétera. Bueno, entonces, además, entre el alumnado nuestro, tanto los de infantil como los de primaria, tenéis que tener en cuenta que de alguna manera la distancia de 1,5 metros en la realidad de la guela cada día, eso no se respeta nunca. Es decir, ¿por qué? Pues porque los chavales se mueven y tienen que estar con el compañero y tienen que hablar y tienen que tocarse y tienen que consultarse y tienen que jugar. Y es bueno que lo hagan, para eso están. Entonces, bueno, lo de la distancia de 1,5 metros siempre hay que tratar de tomarla con relatividad, ¿vale? Una de las cosas que me planteáis también muchos es el tema de las burbujas, la organización por burbujas que hemos diseñado para la Icastola, para hacerle frente a la pandemia. Una preocupación común de muchos es, joder, pero las burbujas son demasiado grandes, que son de ciento y pico, etcétera. Pues es verdad, son grandes las burbujas. Pero claro, algunos me sugerís, ¿por qué no se hacen burbujas por guela? Tened en cuenta que la Icastola tiene 600 alumnos. Los 600 alumnos tenemos 30 grupos. Pretender organizar la Icastola en 30 burbujas es materialmente imposible, porque no es posible organizar la Icastola así. Entonces, bueno, ¿por qué hemos diseñado así en 5? Porque entendemos que son zonas que es posible y es viable organizar la Icastola con los edificios que tenemos, con los patios que tenemos y con la estructura que tenemos, organizarlo así. Ahora bien, aunque en el protocolo no se explican todos los detalles, porque si no tendría 100 páginas, dentro de la propia burbuja, a su vez, está organizada la propia burbuja por guelas. Es decir, en algún momento tendrán contacto, pero la zona de contacto estrecho de cada alumno será en la propia guela, ¿vale? No el ciclo entero, de vez en cuando estarán pues, a las escaleras, las entradas, salidas, en el patio, etcétera. Pero dentro de lo que es la guela estarán propiamente los alumnos de esa guela, que serán su contacto estrecho. Pero claro, muchos la preocupación es, bueno, vale, dentro de la guela bien, pero después ¿qué pasa con Guistiarra? ¿Qué pasa en el bus? ¿Qué pasa en el Hantoki? Entonces, hemos diseñado también estos servicios tratando de mantener la estructura de burbujas. Así, por ejemplo, el tema de madrugadores. Los madrugadores, no habrá un grupo de madrugadores como había el curso pasado, habrá 4 grupos de madrugadores. Habrá uno de infantil, en la guardería por supuesto está, pero eso es específico ya de la guardería. Pero habrá uno de infantil, habrá uno para el primer ciclo de primaria, habrá otro para el segundo ciclo de primaria y habrá otro grupo para DBH. También para DBH, sí, ya sé que la primera semana no hemos tenido, pero a partir de la semana que viene habrá grupo de goistierras de madrugadores también en DBH. Vale. El Hantoki, ¿cómo lo hemos organizado? Vale. El Hantoki ya en el protocolo ya se os informa que cada grupo que vaya al Hantoki siempre estará el de una burbuja. Nunca coincidirán dentro del Hantoki 2 burbujas distintas. Pero
Claro, eso también plantea un problema, y es que, bueno, pueden ir los de una burbuja, pero los de la burbuja, ¿cómo se organizan en el propio Hantoki? Entonces, el Hantoki se va a organizar de tal modo que estarán los de la burbuja, pero en cada mesa estarán los de la propia Gela. Es decir, dentro del propio Hantoki se intentará que se mantenga el esquema de las Gelas. Los que están más cerca de un alumno serán sus propios compañeros de Gela. Es decir, se trata de que si en algún momento tenemos un caso positivo, que seguramente se nos dará, que inmediatamente nuestros referentes de Osakidetza, cuando nos pregunten, sepan inmediatamente quiénes son los alumnos que están más cerca de este que ha dado positivo, para que se puedan hacer las pruebas correspondientes y demás. Es decir, el primer nivel en el cual van a estar los alumnos es el nivel de la Gela, y eso se va a tratar de mantener también en el resto de servicios. Pero lo que es la burbuja propiamente será el ciclo, porque hay algunas actividades en las cuales sí van a tener contacto con los demás compañeros del ciclo, aunque se tratará de minimizar lo máximo posible. ¿Vale? En el bus es lo mismo, el bus es uno de los sitios más delicados, porque al final van de diferentes ciclos ahí. ¿Cómo hemos organizado el bus? Pues bueno, hemos organizado que de alguna manera los de cada ciclo también tengan su espacio propio. Es decir, los más chiquis van a ir delante, que son los que no tienen que llevar mascarilla, aunque se aconseja que si pueden lo lleven. No tienen la obligación, pero sería aconsejable que lo llevasen dentro del autobús. Después estarán de pequeños a mayores, de tal modo que los de DBH estarán los últimos en la fila, y se intentará que haya una butaca vacía antes de los de la siguiente burbuja. Pero hay que tener en cuenta que tanto los de LH como los de DBH están todos con mascarilla, además de los monitores y el chofer, por supuesto, dentro del autobús. Entonces, bueno, se van a tratar de mantener las distancias, pero bueno, el autobús es uno de los elementos sensibles. Pero ahí poco más podemos hacer, porque no tenemos un autobús para cada burbuja, ¿vale? Y esto es más o menos lo que os quería contar de momento. Otro de los temas ya para acabar es un tema con el tema de los horarios. Por ejemplo, en el tema de infantil, el horario de entrada son las 9 menos cuarto. Pero claro, las 9 menos cuarto es la hora en la cual los chavales tienen que estar en la Gela. No es la hora en la cual empiecen a organizarse para ir subiendo a la Gela. Ya sé que esto es un problema, y ya sé que el año pasado, y me encantaría que esto no fuese así, porque había flexibilidad horaria, había circulación libre, etcétera. Este tipo de cosas que ojalá las recuperemos cuanto antes. Pero en estos momentos estamos con la pandemia, y ahí tenemos que ser rigurosos. Y entonces, aunque sea una molestia y sé que no es fácil, esta mañana os tengo que pedir, por favor, que los chavales de infantil vengan estrictamente a su hora, y que para menos cuarto tienen que estar dentro de la Gela, porque después en esa misma escalera tienen que pasar todos los alumnos de DBH, y tener en cuenta que esta primera semana de mañana solamente han estado primero y segundo de DBH, pero la semana que viene estarán también los de tercero y cuarto. Entonces no necesitamos que se apelotonen ni se encuentren en la escalera los de HH con los de DBH. Por tanto, la hora de entrada de HH es 9 menos cuarto, pero se entiende 9 menos cuarto dentro de la Gela. Por tanto, hacer un esfuerzo realmente para que puedan estar con nosotros aquí. Gracias, hasta pronto.